Buenos días, David. Bienvenido. No te escuchamos. Buenos días. ¿Ahora qué tal? Ahora perfecto. Bueno, Perfecto. muy bien. Siempre me preocupa que la tecnología me falle, aunque en realidad no es la tecnología, soy yo el que soy un inepto para la tecnología, pero bueno, Nada, nada. Esto no suele dar mucho fallo. ya, Nos hemos hecho expertos con esto de la es verdad, pandemia. es verdad, es verdad. ¿Quién lo iba a decir? Sí, sí, sí. Más Así que, conectados que nunca. mm, bueno, es un poco pronto todavía, es 1:23. Sí, Si os parece bien, esperamos unos minutillos para que se termine de claro. conectar gente. Mm, Y eso, bueno, ya estamos llegando al final de las jornadas. La verdad es que ha estado muy interesante. Ha abierto la jornada Ramón Salaverría. Seguro que sí, coincidimos, hemos coincidido varias veces ya y bueno, lo conozco bien. La verdad es que es un lujo tenerle. sí. La verdad es que, bueno, hace poco estuvo en el Senado en la en una comisión de defensa incluso, Sí, hablando de la desinformación y la verdad es que nos llamó muchísimo la atención cómo lo planteaba y cómo se planteaba desde la política, ¿no? Entonces, bueno, además de que es un profesional con un currículum totalmente abrumador, pues en cuanto vimos vamos, su repercusión y su intervención en el Senado, dijimos, hay que bueno, conseguir es que él, que... él además hablaba de todas estas cosas cuando ninguno hablábamos. O sea, es un adelantado a su tiempo, quiere decir que ya advertía de lo que venía mucho antes de que nos diéramos cuenta del impacto que iba a tener la desinformación, ¿no? Y la verdad es que, bueno, conoce muy bien los problemas y también las soluciones, claro, porque se trata también de ver qué podemos hacer, ¿no? Para combatir la desinformación. En ello está, en ello está. Lo único que, bueno, la verdad es que a mí personalmente me ha parecido que nos ha planteado un futuro muy, muy oscuro con toda Sí, esta, sí, con toda la, sí, no es la fácil llegada ser de los optimista. bots. No es fácil ser optimista. Yo voy a intentar ser un poquito más optimista, venga, aunque solo sea por contrapeso, ¿no? Para no deprimir demasiado. Muy bien, muy bien, muy Yo bien. cuando voy a dar clase a facultades y demás, la verdad es que me concentro mucho en no desmotivar ni, bueno, contribuir demasiado al bajón que puedan tener los estudiantes, ¿no? Mm. La verdad, nosotros desde este proyecto sí que es cierto que alguna vez lo pensamos, ¿no? Que incluso que somos demasiado apocalípticos, que vemos la situación Bien. tan negra que decimos, bueno, ¿y cuál es la solución? Y no lo vemos tampoco a corto plazo, entonces, bueno, es... Bueno, no puedes dejar de mostrar y de contar lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, alguna solución hay, alguna. ujú. En la anterior jornada, en la primera jornada, participó Soledad Gallego Díaz. Hombre, Y ella lo que nos dijo es que, bueno, pues que realmente los periodistas se tenían que dejar un poco de lado tanto las fake news porque el tiempo que dedican a desmentir fake news es tiempo que no dedican a hacer buena información. Entonces, bueno, quiero echar sí, un pues poco de lava encima ahora que además parece que... mira, es curioso que lo menciones porque, o sea, mi intervención va un poco por ahí también. Ujú. O sea que, Bueno, bueno, yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Contrarrestar con buena información, pues todo lo que hay ahí fuera que no lo es. sin duda. Ujú. Bueno, pues son y 27 si queréis, bueno, pues damos paso ya a la última intervención en estas segundas jornadas alfa con la participación y con la colaboración de Inforuba, que no lo hemos dicho hasta el momento, pero la verdad es que han sido un apoyo indispensable para que puedan salir adelante, así que agradecer a todo el área de periodismo y en concreto a Inforuba. Damos la palabra, o doy en este caso la palabra a Patricia Zamora, que es investigadora y profesora de la Universidad de Valladolid, que va a ser en este caso, bueno, pues la encargada de presentar un poco
nuestra última intervención, que es, como ya todos veis, la de David Jiménez. Y nada más, esperamos que hasta el momento la jornada haya merecido la pena y seguro que con David pues podemos hacer este broche final para que las jornadas nos queden lo más redondas posibles y sobre todo para que las aprovechéis al máximo. Nada más, te cedo la palabra, Patri. Muchísimas gracias. Bueno, reitero esos buenos días a todos y también el agradecimiento por seguir y estar acompañándonos a lo largo de esta mañana en la celebración de las segundas jornadas de alfabetización mediática, que confío que estén siendo enriquecedoras para todos los que estamos aquí presentes. A continuación voy a presentar, es el turno del periodista y escritor David Jiménez. Me hace especial ilusión no solo presentarle, sino poder escuchar a David en directo hablando sobre cómo ganar esa batalla a la desinformación, de la que tanto puede hablar gracias a su larga trayectoria profesional y de la que ya llevamos nosotros un rato empapándonos en esta mañana. ¿Qué podemos decir de David Jiménez? Que ha trabajado como reportero y corresponsal en más de 30 países, entre los que se encuentran Corea del Norte, Siria o Birmania, y actualmente es columnista en The New York Times, tertuliano en el programa. Se ha perdido el audio, creo, Patri. No sé si el resto os pasa lo mismo. Sí, yo no escucho a Patricia. Perdonad, no Ahora sé sí. si me escucháis ahora. Ahora sí. No sé en qué punto me he quedado de la No sé, pero presentación. a mí me estaba gustando lo que estabas diciendo. Retomo por no saber en qué punto me he quedado para todavía si hay alguno que no se acabo de conectar que se pueda reenganchar, ¿no? Decía que me hace especial ilusión presentar a David para escucharle, ¿no? Gracias a esa larga trayectoria profesional que tiene hablando de cómo ganar esa batalla a la desinformación de la que decía ya llevamos empapándonos mucho rato a lo largo de esta mañana, ¿no? Comentaba de David Jiménez acerca de su trayectoria profesional, que ha trabajado como reportero y corresponsal en más de 30 países, entre los que se encuentra, decía, Corea del Norte, Siria o Birmania, que actualmente es columnista en The New York Times, tertuliano en el programa La Noche en 24 horas y Nieman Fellow por la Universidad de Harvard. De su faceta como escritor destaca su primer libro, Hijos del Monzón, la novela El Botones de Kabul, basada en su experiencia cubriendo la guerra, la obra El lugar más feliz del mundo y su último libro bestseller titulado El director, en donde nuestro ponente narra sus vivencias durante el año que estuvo dirigiendo el periódico El Mundo. Una obra de referencia que muestra la cara oculta de los medios de comunicación españoles y que siento que es una de esas obras de obligada lectura para tanto los que llevamos unos años en el camino del periodismo como para los que se inician en él. De hecho, es esa obra de referencia que yo pido a mis alumnos de periodismo que lean para enterarse de primera mano de todos esos entresijos que se esconden tras los medios de comunicación, de las presiones que reciben los periodistas por parte de los poderes políticos y de los pactos que existen con las élites económicas. Y sin más querer dar tiempo al protagonista de esta mañana, te cedo, David, la palabra para que bueno, nos expongas tu interesante, seguro que así será, intervención. Muchas gracias, Patricia, Pablo, a todos, a la universidad por tenerme. Es un honor estar aquí. Eh, a todos los que estéis ahí, a través de las tecnologías. Me habría gustado que hubiera sido presencial. Yo creo que estamos ya cerca de que podamos hacer estas cosas mirándonos a los ojos y pudiendo charlar y sentirnos unos a otros, pero todavía nos falta un poquito, ¿no? Ese final para llegar a la meta. Eh, bueno, yo enlazaría o arrancaría mi, mi charla un poco donde Patricia la estaba expresando, ¿no? La estaba presentando, y es en esa batalla, ¿no? Que tenemos. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo hay bastantes días que me acuesto pensando que la mentira ha ganado, que un día, una jornada más,
se ha impuesto la manipulación, se ha impuesto la propaganda, las relaciones públicas y sobre todo una sensación de que en este momento aquellos que quieren hacer mal periodismo o propaganda o manipulación tienen unas herramientas brutales para expandir, por ejemplo, el discurso del odio, para alterar y hacer llegar a miles, millones de personas información errónea o manipulada. Claro, cuando te encuentras con un ejército tan poderoso, tan bien armado, como es este de la manipulación, pues te tienes que hacer la pregunta, ¿qué hacemos para recuperar el terreno que hemos perdido en los últimos años? ¿Cómo podemos luchar contra todo lo que se nos está viniendo encima? Sobre todo porque da la sensación de que no tenemos de nuestro lado a las redes sociales o a los grandes directivos de las redes sociales que podrían ser unos aliados en esta batalla. Lo decían el otro día, ¿no? En la comisión que investiga a Facebook, ¿no? Esa garganta profunda que ha salido con documentos y con pruebas de las cosas que Facebook conocía sobre los daños que está haciendo la viralización del discurso del odio. Y sin embargo, decía, al final se impone el beneficio económico. Entonces, si no tenemos de nuestro lado a las redes sociales, que son tan importantes estos días para distribuir información, yo creo que va a ser una batalla solitaria, pero yo creo que se puede ganar. Se puede ganar no en 2 días, no en un año, pero sí a lo largo del tiempo. Yo soy un convencido de que la verdad, y además esta es una teoría que en el libro El director que mencionaba Patricia, estaba, yo creo que en la parte final, ¿no? Y es esa idea de que muchas veces sentimos que la mentira está ganando en una carrera en la cual la verdad parece que renquea un poco en la salida, ¿no? Le cuesta imponerse, pero yo soy de los convencidos de que al final el periodismo y el buen periodismo se acaban imponiendo. Pero claro, esto requiere de determinación, medios, de una apuesta y sobre todo yo creo que requiere de una apuesta moral, ética, porque uno de los problemas que nos estamos encontrando en esta batalla contra la desinformación no es tanto aquellos que mienten y manipulan, porque eso lo vamos a tener siempre, va a ser inevitable que haya gente haciéndolo, sino la debilidad de aquellos que supuestamente deben defender la verdad. Eso es lo que hace que esta batalla, en mi opinión, se esté perdiendo. Es decir, frente a esa ofensiva de la desinformación, la mejor arma que tenemos es dar buena información. Y de ahí que sea tan importante que los medios de comunicación, que tienen una pretensión o tienen entre sus principios el servicio público, la verdad y el periodismo, hagan bien su trabajo. Y esto desgraciadamente no está ocurriendo ahora mismo. El director cuento, bueno, parte de esos problemas, que son esos intereses económicos, esos intereses políticos y demás. Pero sobre todo lo que hay, yo creo, es una flaqueza ética en cuanto a una pérdida de el ideario que mueve el periodismo. El periodismo es un oficio que solo se puede ejercer desde el servicio público. Esto suena muy bonito y tal, pero es que es así, ¿no? Yo suelo decir siempre que me llama mucho la atención que cuando un médico, pensamos en un médico, ¿no? Pensamos en que es alguien que quiere salvar a sus pacientes. Cuando pensamos en un abogado, pues pensamos en alguien que pretende defender bien a sus clientes. En cambio, cuando tú le dices al público o a alguien, yo estoy aquí para defender la verdad, casi como que se sorprenden, ¿no? Cuando debería ser la esencia de nuestro oficio, igual que es la del médico salvar a sus pacientes o del abogado defender a sus clientes. ¿Cómo es posible que la desconfianza del público hacia lo que se supone que queremos hacer y nuestro objetivo sea tan grande para que no nos crean ni siquiera
cuando lanzamos lo que debería ser la consigna básica del periodismo. Yo creo que hemos perdido mucha confianza de lectores, de oyentes, de espectadores. Claro, cuando todos estos medios, entre comillas, serios, pierden la confianza de sus audiencias, lo normal es que esas audiencias busquen una alternativa. Y lo que estamos viendo es que esa alternativa que han buscado es medios, entre comillas, porque no lo son de verdad, que lo único que hacen es repetirles lo que ya piensan, que no les enfrentan a ninguna verdad incómoda, que son capaces de manipular, ya sea por el beneficio de un clic en Internet, por conseguir más publicidad de una empresa, por llevarse bien con un gobierno que les va a dar una licencia. Entonces, digamos que gran parte de la culpa de que la desinformación esté, no sé si llamarlo triunfando, pero desde luego avanzando como ha avanzado en los últimos años, no es tanto en que ellos lo hayan hecho bien en cuanto a su manipulación, sino en cuanto a que nosotros no lo hemos hecho bien. No hemos sido capaces, especialmente a raíz de la crisis del 2008-2009, de mantener los estándares de rigor, de credibilidad, de búsqueda del interés público que se esperaba de nosotros. Y en esa fractura se han aprovechado primero los poderes, por supuesto, que olieron nuestra debilidad y han apretado todavía más las tuercas de esos medios. Pero quienes la han aprovechado son los defensores de la mentira, políticos y gente poderosa que hoy campan a sus anchas y pueden convertir mentiras en verdades simplemente utilizando las herramientas de las redes sociales, de la propaganda, de las relaciones públicas. Cuando uno ve la evolución de lo que ha pasado con nuestra profesión y cómo lo que era mucho periodista y una minoría de relaciones públicas, eso se ha invertido completamente. Hoy tenemos mucho más oportunidad laboral en relaciones públicas y en comunicación que en periodismo, ¿no? Es la salida legítima, por supuesto, de miles y miles de estudiantes. El problema es cuando eso termina imponiéndose y cuando el otro lado, es decir, el periodismo, también se convierte en relaciones públicas. Cuando yo presentaba el libro en la Feria de Madrid, me sorprendió mucho la cantidad de gente, periodistas, que venían a mí y, bueno, un poco como medio disculpándose, me decían, verás, bueno, yo es que en realidad estoy en relaciones públicas o en una agencia de comunicación o en un gabinete de prensa, ¿no? Y yo les decía, porque me llamaba mucho la atención, digo, bueno, no hay nada de qué avergonzarse. Tú estás diciendo de antemano el trabajo que estás haciendo. Yo creo que hay una honestidad en decir, yo trabajo para una empresa en un gabinete de prensa. Y yo le dije, los que tenemos que sentir vergüenza no sois los que decís claramente lo que estáis haciendo, sino todos esos periodistas y esos medios de comunicación, hacen relaciones públicas diciendo que en realidad están haciendo periodismo. Esa confusión añadida a una epidemia que yo creo que es terrible en el periodismo, que es la epidemia de la opinión, es decir, toda la información ha sido contaminada por la opinión, hace que sea muy difícil distinguir dónde están las fuentes fiables que pueden contrarrestar la desinformación. Yo creo que no todo está perdido, es decir, estoy hablando de una situación un poco negativa, pero también estoy convencido de que se puede recuperar ese terreno perdido y que hay que hacerlo volviendo a las esencias del periodismo. Porque es verdad que la tecnología ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado la manera de distribuir los reportajes, la información, la rapidez. Bueno, nos permite hacer audio, podcast. Hay muchas cosas buenas, ¿no? Dentro de la tecnología. Y muchas cosas que se puede decir que han cambiado. Pero no ha cambiado la esencia del periodismo. Es decir, los elementos que convertían un gran reportaje o una información fiable en algo bueno, siguen siendo los mismos que eran hace 40 años, 60 años, 100 años. Es decir, el ir a los sitios, ver, preguntar, contrastar, todo eso que construye
un producto periodístico, un contenido periodístico, sigue siendo esencial. Y eso no debería cambiar. El hecho de que tengamos esas herramientas de tecnología, lo que debería hacer es ayudarnos a difundir todavía más y llegar a más gente con ese periodismo de antes, de mantener las esencias. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? El combinar las mejores esencias del viejo periodismo con las nuevas tecnologías para intentar ganar esa batalla frente a la desinformación. Hay muchos obstáculos en el camino, porque claro, hoy es muy caro hacer buen periodismo. Darme como me ocurría a mí, ¿no? Con el periódico El Mundo. Pues yo me iba a Corea del Norte 10 días, por ejemplo, pues eso costaba mucho dinero. Es mucho más fácil juntar a una redacción mínima de 3 personas para empezar a refritar noticias, viralizarlas y no hacer la praxis mínima de lo que debe ser el periodismo. Eso es mucho más barato. Entonces, ¿qué podemos hacer para contrarrestar ese déficit, ¿no? de que el periodismo bueno es caro y el malo es muy barato? Y ahí es donde entra, yo creo que la única salida de aquí, ¿no? Y es convencer a nuestro público de que financie el periodismo de calidad. Porque antes lo hacían y el Mundo llegó a vender 350.000 ejemplares en los kioscos. Y en cambio, después de que diéramos nuestro contenido gratis durante 20 años, la gente se desacostumbró a pagar por el periodismo. Ahora estamos rectificando y tratando con modelos de suscripción que vuelvan a financiar nuestro periodismo. Pero ¿cuál es el problema? Lo que contaba antes. Es decir, precisamente porque la gente ha perdido la confianza en nuestro producto y en nuestro contenido y en nuestros principios éticos, dicen, ¿yo por qué voy a pagar? No voy a pagar por una información sesgada o por un periodismo de trincheras donde ya sabes de qué lado van a contar las noticias simplemente porque conocemos todos qué periódicos de derechas, qué periódicos de izquierdas, qué periódico apoya a un partido o a otro. Claro, el público dice, yo por eso no voy a pagar. Y ahí es donde es clave volver, como decía, a las esencias. Porque no se trata de decirle a los lectores, por ejemplo, de los grandes diarios, no, págueme usted, suscríbase y cuando ya sea yo financieramente sostenible, entonces haré buen periodismo. Es que no funciona así, porque no funciona así en nada, ¿no? Cuando uno va a una tienda a comprar un producto, pues quiere saber ya que ese producto funciona. Yo creo que es justo a la inversa. Tenemos primero que demostrar al público de nuevo que estamos de su lado, que estamos en el interés público, que no vamos a poner los intereses de los políticos o de los empresarios por delante de la gente. Demostrar con hechos, con noticias, con reportajes, con independencia periodística, que vamos a ganarnos la confianza otra vez de nuestra audiencia. Y una vez hagamos eso, yo estoy convencido de que, como ha ocurrido en otros países, la gente responderá y dirá, esto es algo por lo que merece la pena pagar. El New York Times, por ejemplo, el periódico para el que he escrito los últimos 3 años, tiene ya 8 millones de suscriptores. Claro, si al New York Times le llama a una empresa, pongamos Amazon, para presionar sobre su contenido, no sé, se tiran de la risa en la redacción, porque ellos no dependen de un anuncio de Amazon para llegar a fin de mes o pagar las nóminas de sus periodistas. Sus jefes son los lectores y solo se deben a los lectores y eso les permite hacer un periodismo ético y riguroso. Y eso es lo que a mí me gustaría ver en España, sobre todo para poder darle la vuelta y que la verdad vuelva a imponerse, ¿no? Entonces, está por ver qué va a pasar en los próximos meses con esos modelos de suscripción, si realmente los medios españoles han entendido que en este acuerdo no escrito con los lectores y con las audiencias, ellos tienen que dar el primer paso para hacerse merecedores de la confianza y del dinero de la gente,
Y si lo conseguimos, si convencemos a la gente de que merece la pena pagar por ese periodismo, podremos apostar más, podremos terminar con la precariedad actual en la cual se pagan miserias a los periodistas, podremos dar más trabajo a la gente, habrá modelos de suscripción que funcionen y no solo eso, sino que saldrán nuevos medios también buscando la verdad porque verán una rentabilidad. ¿Cuál es el problema? Que si ahora tú quieres montar un medio de comunicación, es más rentable hacerlo desinformando que informando con calidad. Y eso es dramático. O sea, en el momento en el que el sistema te está empujando o está premiando a los que mienten, manipulan y hacen propaganda, mientras en los medios, digamos, que quieren hacer buen periodismo, lo que estamos escuchando son EREs, recortes, etcétera, claro, es una batalla perdida. De ahí que tengamos que darle esa vuelta. No es un camino fácil, yo creo que va a costar tiempo, va a costar dinero, apuestas de empresarios y va a costar muchas veces algo que yo he defendido siempre en el periodismo y es tener el coraje de decir que no. Tener el coraje de decir que no a cosas que a corto plazo nos benefician, pero que van minando la confianza de nuestros lectores. Yo en El Director, pues cuento esos momentos en los que te llamaba un gran empresario y te decía, bueno, si publicas esta información, voy a retirar la publicidad que pongo en tu periódico. Y eran momentos difíciles, ¿no? En los cuales yo a veces digo, bueno, estaba más a gusto en Afganistán pegándome con los talibán que en el despacho del director, porque al menos cuando estaba en Afganistán las decisiones que tomaba me afectaban a mí, yo me podía equivocar o no, pero era responsable de mí mismo y de ese reportaje que iba a enviar. Cuando estaba en el periódico, de repente me sentía responsable de 300 periodistas y de sus familias. Y esas decisiones, cuando un empresario te llamaba y te decía, voy a retirar tu publicidad, yo sabía que podía tener consecuencias negativas para la redacción. Y sin embargo, yo intentaba explicarle a los dueños del periódico que a corto plazo ceder a esas presiones era suicidarnos. Y que en cambio sostener esas presiones, ir adelante con esa información, iba a permitirnos recuperar la confianza de la audiencia, ganar nuevas audiencias, demostrar que teníamos el coraje de decir que no y crear un modelo basado en la independencia del periódico que yo estaba convencido de que tendría su premio a medio, largo plazo, pero no a corto plazo donde saldríamos claramente perjudicados. Evidentemente, bueno, el resultado creo que no fue lo suficientemente convincente porque enseguida me enseñaron la puerta de salida y ese proyecto no terminó de cuajar. Pero creo que es el camino, sin duda, el camino para fortalecer otra vez un periodismo que esté al lado de la gente y que pueda combatir en igualdad de condiciones la desinformación. Y no como ahora, en la que estamos totalmente desprotegidos y totalmente abrumados por esa desinformación. Bueno, por ser optimistas, ¿qué horizonte tenemos para ganar esa batalla? Yo creo que ha empezado a avanzarse en esa victoria. Y es verdad que son señales muy tibias todavía, pero yo estoy empezando a ver en algunos diarios que hasta hace poco estaban cayendo, bueno, en periodismo panfletario y radical y demás, estoy viendo algunas señales que me indican que se están dando cuenta a través de los análisis que ellos mismos hacen de sus suscriptores y de por qué se suscribe la gente, de que el periodismo ideológico, de trinchera, manipulador, de parte, tiene menos recorrido en cuanto a la suscripción que un periodismo de calidad, que un periodismo de contenido original, de grandes reportajes, de ir en profundidad, de ir a los lugares. Y mi esperanza es que los propios datos que manejan los diarios, y yo tengo amigos todavía
dentro de tanto del Mundo como en otros periódicos que me dicen que eso es lo que están viendo, que la gente se suscribe cuando lee una gran historia bien hecha, me da cierta esperanza de que empecemos a recuperar ese terreno perdido. Está por ver, ¿no? Porque la situación económica no ayuda, porque todavía hay muchos problemas, pero creo que después de unos años, como decía al principio, los que nos hemos acostado diciendo otro día en el que gana la mentira, me da la sensación de que poco a poco eso se va a recuperar, ¿no? Y que van a salir nuevos proyectos que van a apostar por el interés público. Yo, con esa esperanza, dejaría el espacio que queda al debate, que me parece que es lo más interesante y donde van a surgir cuestiones que no estén dentro del guión, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo daros mil gracias por invitarme y aquí estoy dispuesto a responder a cualquier cosa que queráis. Muchísimas gracias, David, por tu intervención. Pasamos a ese debate abierto, como propones. No sé si alguien de los que están conectados actualmente quiere proponer alguna primera pregunta y si no, empiezo yo rompiendo el hielo. Yo se escuchaba, ¿no? A lo largo te escuchaba a ti muy atentamente y a los ponentes anteriores. Y, y la verdad es que me ha hecho recordar unas palabras que muchas veces citamos, bueno, muchas veces no citamos constantemente en comunicación política para hablar de esos antecedentes de la comunicación política. Y es Thomas Jefferson, ¿no? El expresidente Thomas Jefferson, firme defensor del papel de la prensa como controladora del poder. En su etapa inicial, cambió de opinión o cambió de parecer años más tarde y expuso unas palabras que las he recogido para leerlas de forma literal, que me abruma como la actualidad que pueden tener, ¿no? Y yo quería compartirlas para ver ese parecer, si soy yo la única que así lo pienso o David, tú también lo crees, ¿no? Y ver qué poco hemos cambiado, ¿no? Porque esto lo redactó Thomas Jefferson en 1805. Leo literalmente, es muy breve. Hoy en día no puede creerse nada de lo que publican los periódicos. Añadiré que un hombre que jamás mire un periódico estará mejor informado que quienes lo leen. Por el mismo modo que quienes no saben nada están más cerca de la verdad que quienes tienen la mente repleta de falsedades y errores. Me parece un fragmento que recoge él en una de las cartas que escribe por allá, por 1805, muy revelador, casi del momento actual que estamos narrando ahora mismo. La verdad es que sí, sorprende porque es muy certero y además lo puedes adaptar a la situación española especialmente, ¿no? Donde yo creo, a mí se me enfadan mucho los compañeros, algunos, cuando digo cosas como que España tiene ahora mismo quizá la prensa de peor calidad de la Ujú. Europa occidental. Pero no lo digo por decir, es que cuando uno va a Alemania, va a Francia, va incluso a Portugal, va a los países nórdicos y demás, todos tienen un problema de desinformación, todos. Pero en todos esos países hay un contrapeso de un periodismo de calidad que en España se ha degradado tanto que ya no hace de contrapeso de la desinformación. Entonces, bueno, la cita que mencionas, ¿no? Es lo de casi estoy mejor informado no leyendo Sí. ningún periódico que leyendo el periódico. Yo reconozco que cada vez leo menos prensa española, ¿no? Y leo más prensa extranjera. También es verdad que mi interés en la política y en la batalla política española es limitado porque me parecen muy petardos, muy aburridos, ¿no? Pero, pero es una desgracia que sea así, ¿no? Y que esa cita tanto tiempo después siga vigente y tenga tanto de verdad, ¿no? En España, ¿qué tenemos? En España tenemos bloques mediáticos totalmente definidos. Parece un partido de fútbol. Es decir, derecha, izquierda, columnistas de derechas e izquierdas, tertulias. Fui a una tertulia una vez y me dijeron, bueno, aquí siempre tenemos dos periodistas de derechas y dos de izquierdas. Y la verdad es que estábamos discutiendo dónde ponemos a David Jiménez y no sabemos dónde ponerte. Y yo pensé, pues eso es un buen piropo, ¿no? El que no sepáis dónde ponerme, porque
¿desde cuándo un periodista se sienta a debatir ya con unas ideas totalmente preconcebidas para defender una posición, un partido político concreto? Es que eso es el antiperiodismo, va en contra de todo lo que yo creo que tiene que ser el periodismo. Entonces, eh, antes mencionaba el tema de la opinión. Claro, hubo un tiempo que todavía se respetaba el decir, vale, yo tengo mi opinión, mis editoriales y demás, pero la información por lo menos que no tenga ideología, que sean los hechos. Pero es que eso ya no ocurre. Es que los titulares informativos son a menudo tendenciosos y destinados a hacer daño a un partido y a enaltecer a otro, ¿no? Entonces, si ya prostituyes la propia información, la noticia pura, que debe ser contar los hechos, pues entonces ya no tienes nada, ¿no? Entonces sí que es verdad que estamos en un momento triste en cuanto a situación ideológica de trinchera del periodismo. Y uno ya no sabe eh, a quién responsabilizar. ¿Han sido los políticos los que han polarizado a la sociedad? ¿Ha sido la prensa? ¿Ha sido la prensa la que ha polarizado a los políticos? ¿Ha sido al revés? ¿Quién polariza a quién? ¿No? Es muy difícil la cuestión. Es que política, periodismo y sociedad están cada día más polarizados. Y los periódicos, las radios y las televisiones podrían contribuir a relajar el ambiente, a que hubiera un debate mucho más sosegado y racional. Y lo que quizá yo más les echo en cara es que en vez de hacer eso, estén contribuyendo a la división, estén contribuyendo a la crispación. Yo, el periódico, que es un poco el mundo en el que yo me he movido, siempre lo he visto como un lugar de debate, de ideas, de debates sosegados, de poder reflejar las ideas de unos y de otros, de debate, y eso se ha perdido, ¿no? El propio diario El Mundo, ¿no? Era un periódico que cuando uno se va a los años 90 te encontrabas columnistas muy de izquierdas y muy de derechas. Y las informaciones del periódico afectaban en cuanto a la corrupción al Partido Socialista, pero también a la monarquía, también al Partido Popular. Es decir, no había un sesgo en cuanto a que cuando llegaba una noticia, independientemente de a quién afectara, se publicaba. A mí me da la sensación de que eso ya no ocurre, ¿no? De que ahora está como todo guiado, ¿no? Vamos a que toda la información vaya en un lado y en un sentido, ¿no? Y estamos desacostumbrando a nuestros lectores a enfrentarse a verdades incómodas. Y entonces pasa esto que cuento también en El Director cuando iba al kiosco al lado de mi casa y hablaba con el kiosquero y él me empezaba a presentar muy orgulloso a los lectores. Mira, tengo aquí al director, ¿no? Y compraban y se llevaban El Mundo y tal. Y entonces me decían, ¿pero por qué han metido una entrevista de Carmena en el periódico? Y yo decía, porque es la alcaldesa de Madrid. Mm, ya, pero es que es de izquierdas, es de los otros. Y yo decía, bueno, yo es que no entiendo esa postura. Quiero decir, si el alcalde fuera del Partido Popular, lo entrevistaríamos también. Pero buscar la pureza ideológica en los medios de comunicación, al final te lleva a que se conviertan en otra cosa, no en medios de comunicación. Entonces, ahí es donde antes mencionaba mi esperanza de que con las suscripciones y con que por lo menos el público que está dispuesto a pagar, no siendo mayoritario, al menos sí empuje a los diarios a hacer cosas de calidad sin ideología, ¿no? Más reportajes, más historias de interés social, más salirse un poco de la agenda que marcan los políticos de me insulto a este, le contesto, no, y empezar a pensar cada vez más en cuál es el interés real que tienen los lectores, porque sólo así podremos sostener una audiencia que nos quiera pagar por el periodismo que hacemos. Ujú. Muchísimas gracias, súper interesante, David. Había levantado la mano Iciar, voy a darle la palabra para que intervenga. Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitar a David Jiménez por la intervención que ha realizado esta mañana y también darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo quiero volver un poco al título de su intervención, ¿no? Que es cómo ganar la batalla a la desinformación. Claro, hemos hablado de la suscripción,
Pero claro, la suscripción realmente en España estamos viendo que no funciona. Pero como bien estás diciendo, en el resto de países de Europa o incluso en Estados Unidos, sí que parece que ese método, bueno, es viable y que la audiencia se ha acogido a él. Entonces, aparte de, bueno, de ese sesgo político que tienen las informaciones, que de eso ya hemos hablado y todos estamos de acuerdo en que la información tiene que ser información y la opinión, opinión, y nunca mejor dicho. ¿En qué crees que nos tenemos que fijar de lo que hacen el resto de países de Europa o de Estados Unidos, que no nos estamos fijando realmente en España los periodistas? Ya que, bueno, al final es de la forma que puede crecer un país realmente, ¿no? Y la información dentro de un país, cuando vemos que hay esa crisis de credibilidad, como está sucediendo en España, es ver un poco lo que hace el resto, ¿no? E intentar, bueno, pues coger esas partes buenas de los modelos que tienen, bueno, pues en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, bueno, como conocedor, ¿no?, de prensa internacional, bueno, pues por eso te hago esta pregunta y reitero el agradecimiento por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es así, es decir, está funcionando muchísimo mejor el modelo de suscripción en otros países que en España. Eh, yo creo que las razones son las que he mencionado antes, ¿no? La ruptura de la confianza de las audiencias con los medios, no nos creen directamente, o sea, no creen que estemos haciendo un servicio en favor de la verdad y eso yo creo que se nota mucho, ¿no? Pero luego también es verdad, y yendo un poco a tu pregunta, hay otros factores. Uno de ellos es claramente que hemos llegado tardísimo. Es que la apuesta del New York Times por la suscripción tiene más de una década, ¿no? En Alemania, de hecho, los periódicos nunca llegaron a entregar gratis su contenido, ¿no? O sea, Der Spiegel, por ejemplo, siguió cobrando cuando todos habíamos decidido que no, que lo que había que hacer era dar todo gratis. Yo creo que en España se está pagando mucho el hecho que durante 20 años estuviéramos en una guerra de todo gratis y vamos a conseguir el mayor número de clics posibles, pensando que íbamos a obtener el premio de la publicidad, como ocurre con la televisión. ¿Eso a qué nos llevó? A bajar mucho la calidad. Pues bueno, todos habéis visto esas noticias de las 10 noticias más vistas, ¿no? Y de repente dices, madre mía, lo que le gusta a la gente, ¿no? Pero claro, le gustaba eso a la gente y la gente pinchaba porque periódicos serios publicaban ese tipo de contenido. Entonces, bajamos la calidad para aumentar la audiencia en un error estratégico gigantesco y luego nos dimos cuenta de que a pesar de todo eso, la publicidad se seguía yendo a Facebook, a Google y demás. Y entonces ahora de repente, muy tarde, se están creando modelos de negocio de suscripción. Pero claro, es que vamos muy tarde y además hemos mal acostumbrado mucho al lector. Si a ti te han dado algo, imagínate que el supermercado enfrente de tu casa lleva 20 años dándote plátanos gratis. Pues claro, o sea, un día llegas y te encuentras un cartel, 10 euros el kilo o lo que sea. Y entonces dices, no, yo porque voy a pagar por algo que es gratis, ¿no? Y entonces está el otro problema. Te vas a otro lado y ahí sí que es gratis, ¿no? Entonces no tiene sentido, ¿no? Yo creo que en España ha habido un déficit de empresarial. Eh, los empresarios españoles estaban más obsesionados por la influencia política que por el negocio de crear sistemas sostenibles, ¿no? ¿Por qué? Pues por eso que cuento en el director, porque al final conseguían cuadrar las cuentas con favores. Llamaban al presidente del IBEX de turno y le decían, oye, y además yo es que he asistido a esas reuniones, o sea, oye, que es que el año no va muy bien, tal, tú me podrías dar medio millón por aquí, medio millón por allá. Y entonces cuadraban las cuentas, pero a la vez habían entregado la independencia de sus diarios. Porque claro, el que te había hecho el favor, el día que había una información negativa de su empresa, te decía, oye, bueno, bueno. Y es esa frase que aparece en el libro y que el presidente de mi compañía me dijo cuando yo publicaba temas que afectaban a los poderosos, ¿no? Y me decía, no podemos hacer un periódico contra quienes nos hacen favores. Entonces, todo el modelo económico, claro, ¿qué le pasó
al New York Times o a los periódicos franceses o a los periódicos alemanes, noruegos, etcétera, que ellos no tenían esa disfunción de poder prensa en el cual podían llamar y hacían un favor, y entonces a cambio del favor tú guardabas en un cajón las historias incómodas. Como no existía en esos países, o por lo menos no al nivel que existía en España, no les quedó más remedio que acelerar sus planes de suscripción y otras maneras de hacer periodismo basadas en la calidad. Y aquí fuimos poniendo parches, alargando esa relación de lo que yo llamo los acuerdos, ¿no? Con el poder. Y lo mismo ocurre con los partidos políticos. Los favores existen a un nivel que no existen en otros países donde también hay presiones, pero aquí son muy concretas. Es decir, hay una licencia de televisión digital terrestre y de repente el gobierno lo pone la concesión o la fecha de la concesión en vísperas de unas elecciones. ¿Por qué? Porque eso le permite tener a todos los medios portándose bien para ver si les das la licencia. Entonces, todo eso lo único que ha hecho es retrasar lo inevitable. Y ahora nos encontramos con que llegamos tarde, con que no acaba de funcionar, con que la gente no quiere pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hemos pagado mucho los errores de estos últimos 20 años. Teníamos una pregunta en el chat, David, que voy a leer para todos, para ver si nos la puedes, ¿qué nos puedes sugerir al respecto? Dice, para mí, dice Lidia, la desinformación es una estrategia de control. Pero, ¿por qué surge esa necesidad de limitar la información a los lectores? ¿Cómo el periodismo ha dejado que esto se permita y que en ocasiones lo fomente? Comenta Lidia. Bueno, es totalmente como dice, ¿no? Lidia, es una manera de controlar, porque al final la información, hay una cosa que dice a menudo Rosa María Calaf, que es muy verdad, ¿no? Dice, los que hacemos periodismo, pongamos un periódico, no estamos fabricando tostaderas, que si se te rompe, pues oye, desayunas el pan sin tostar, ¿no? No tiene relevancia. Lo que nosotros hacemos es fundamental porque toda esa información la gente la utiliza para tomar decisiones muy importantes, incluida la decisión de quién nos gobierna. Entonces, por supuesto que es una forma de control cuando tú tienes gente que de una manera cada vez más organizada, porque ahora están muy organizados, intentan desinformar hacia un lado, ¿no? Intentan controlar a la gente y llevarla hacia una posición. Y esto ocurre en todo. Estemos hablando del aborto, de la eutanasia, de un partido político u otro. Al final, toda la información, la inmigración, clarísimamente, ¿no? Es un asunto en el cual se está manipulando constantemente para llevar a la gente pues a unos prejuicios, a pensar de una manera y demás. Y ya en el punto más peligroso está la desinformación que tiene como objetivo propagar el odio hacia minorías, hacia gente que pueda tener eh, ser de otro sitio, raza, religión, orientación sexual. Y eso es, yo creo, uno de los grandísimos peligros que estamos viviendo ahora, ¿no? Cómo están siendo cada vez más sofisticados y más efectivos en propagar ese tipo de contenido. Entonces, es fundamental, yo creo, aquí ya sí que no creo que los periódicos puedan hacer esta batalla solos. Yo creo que tiene que haber cambios legislativos. O sea, yo creo más que cualquier persona en la libertad de prensa. Pero la libertad de prensa no incluye la propagación del odio, no incluye discriminar, no incluye poner en el objetivo a nadie. Eso no es libertad de prensa. Y ahora te encuentras a muchísimas cuentas de desinformación y algún partido político y que te dicen, no, no, yo puedo decir lo que quiera porque es mi libertad de prensa. Pero es que tu libertad de prensa termina donde empiezan los derechos humanos de los demás. Yo puedo, tenemos un concierto abarrotado de gente y alguien dice, yo en mi libertad de prensa voy a gritar
atentado terrorista, hay una bomba y eso provoca una estampida y hay varios muertos. Perdone usted, no, usted está aquí, ha dicho una mentira que tiene unas consecuencias, que fue provocar un pánico que acabó con la vida de gente que acabó aplastada. Entonces, eso no es libertad de prensa ni de expresión. Y esa es, yo creo, una diferencia que tenemos que reforzar legislativamente. Sin miedo, los gobiernos tienen que legislar para que aquellos que, aprovechándose o escudándose de la libertad de prensa, lo que están haciendo es manipular a millones de personas, porque eso tiene consecuencias muy serias. Es verdad que luego la aplicación de esas leyes no pueden estar en manos de los gobiernos, porque son parte interesada, no pueden ser el juez de qué es libertad de prensa y qué no lo es. Pero sí creo que creando jueces especializados, etcétera, se puede llegar a un sistema en el que de una manera independiente definamos mejor qué es o qué entra dentro de la libertad de expresión y qué no lo puede ser. Porque si no, pues tenemos lo que estaba implícito en la pregunta, que es la manipulación y el control de muchísima gente. Decía Iciar a lo que estabas comentando, dice que el problema es que los mensajes de odio son los que más likes tienen en redes y los medios necesitan dinero y clics. Es la pesadilla que se muerde la cola. A ver cómo podemos salir de ahí en Bueno, relación. es claro, es que al final yo creo que aquí hay un elemento puramente ético. Había un empleado de Google, que es propietario de YouTube, que se dio cuenta de que el algoritmo de YouTube, cuando tú veías un vídeo que fomentaba el odio, automáticamente hacía que tuvieras más vídeos parecidos que fomentaban el odio. Y entonces te metía en una espiral en la que siempre estabas viendo el mismo contenido. No tenías de repente, has visto un vídeo de odio y el siguiente que me van a recomendar es precisamente un discurso de Mandela en contra del racismo. No, era más odio. Y entonces va y, y entra en el despacho de sus jefes y dice, oye, ¿por qué no hacemos, le damos la vuelta al algoritmo, ¿no? Y bueno, le ocurrió como me ocurrió a mí en el mundo, ¿no? Le enseñaron la puerta. Le enseñaron la puerta rápidamente porque iba en contra del negocio. Entonces, ahí de nuevo, yo creo que solo con legislación y con leyes clarísimas se puede contrarrestar eso. Es decir, estas empresas van a querer siempre maximizar los beneficios y han demostrado que no les importa nada que eso tenga un perjuicio para la sociedad. Entonces, hay que imponerles. Algunos países han empezado a hacerlo. Alemania, por ejemplo, tú tienes en Alemania, cuando hay un contenido de odio, un máximo de 24 horas para retirarlo. Y están trabajando en reforzar esa legislación. Yo creo que hay que ir a legislar estas empresas para obligarlas a hacer su trabajo. Porque otra cosa que dicen es que nosotros no somos un medio de comunicación, no editamos, es la gente la que pone las cosas. No, perdone, usted es un medio de comunicación, una plataforma a través de la cual se informan miles de millones de personas. Usted cobra una publicidad a cambio de ese contenido. Es un medio de comunicación y de propagación de información. Y tiene una responsabilidad. No se puede quitar la responsabilidad de lo que hay que hacer. Entonces, bueno, yo creo que queda mucho por hacer y me parece que hay un poco de miedo a enfrentarse a esas empresas, ¿no? Y yo creo que hay que sin deslegitimar su negocio, que me parece estupendo y además en muchas cosas son muy útiles, pero sí que hay que poner un control. Las cámaras de eco que se oyen, ¿no? Y las burbujas filtro que comentan ya algunos estudiosos. Tenemos una mano levantada también de Samuel García. No sé si puede exponer la pregunta o la Hola, puedes... ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, ¿qué tal? David, muchas gracias por acudir a estas jornadas, que desde luego que están siendo especialmente interesantes, yo creo, a nivel general. La gente que está conectada también podrá dar fe de ello.
bueno, la gente que haya visto las jornadas que antes dirá, este chico se repite porque voy a hacer la misma pregunta que le ha hecho Ramón Salaverría, pero es que me interesa especialmente también su punto de vista al respecto, y es que hay una frase que me ha llamado la atención en en la parte esta de coloquio, que es que hay compañeros periodistas que se me enfadan cuando digo que. Entonces, lo que me sugería también respecto a la reflexión que hemos hecho con Ramos Salaverría a primera hora de la mañana es ese corporativismo periodístico de no señalar comportamientos concretos y personas y medios específicos. Usted sí que ha hecho referencia a través del libro, por su experiencia en el mundo y demás, pero repito lo de antes, que salvo de un tiempo a esta parte, quizás las verificadoras sí que señalan a los medios que no son medios, que se hacen pasar por medios de comunicación digitales, pero que en realidad son plataformas de desinformación totales y específicas, y ampliando el campo, ya no solo los temas de desinformación, sino los medios de comunicación específicamente escorados, dedicados expresamente a una línea ideológica muy concreta y muy marcada que condiciona el contenido puramente informativo. De hecho, hace unos días ha nacido una televisión específica que invito a cualquiera que quiera ver 7NN, sepa de lo que estoy hablando, porque cualquiera que vea el informativo, 5 minutos, ya podrá ver a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Y esto es referente a cualquier línea ideológica. Entonces, le pregunto sobre ese sentido de esa especie de miedo interno también que hay a denunciar personas y medios de comunicación, no tanto por personalizarlo, sino medios de comunicación y empresas periodísticas en concreto, cuando acometen este tipo de prácticas, que es una especie de ley del silencio de no tratar de señalar al compañero, no vaya a ser que luego me señalen a mí. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Es como tú dices. De hecho, El director es un libro que rompe la ley del silencio, y creo que parte del éxito del libro y de que se vaya a hacer ahora una película y demás sobre el libro está en eso, en que de repente rompe el silencio y lo hace sin intención ninguna de hacer daño al periodismo, sino todo lo contrario. Claro, si tú tienes un amigo y ves que está haciendo algo mal, ¿cómo le estás ayudando más? Diciéndole todo va estupendo, sigue por ese camino hasta que te caigas por el precipicio, o advirtiéndole de, oye, no sé, con amor duro, digamos, de lo que está haciendo mal y las consecuencias que puede tener. Mi teoría en todo esto es la de siempre, es decir, si nosotros los periodistas nos dedicamos a criticar a los políticos y a los empresarios y juzgamos a los deportistas porque lo hacen bien o mal, y a los restaurantes y las películas, ¿cómo es posible que una profesión que se dedica a juzgar a los demás, a criticar a todos, sea incapaz de aceptar la más mínima autocrítica sobre su propio trabajo? Es que yo creo, una contradicción absurda. Entonces, esa ley del silencio que mencionas le ha hecho un daño terrible al periodismo. Porque esto es como un armario, que tú lo dejas cerrado 40 años, no entra el aire y lo que hay dentro se va pudriendo, entra el moho. Y al periodismo le ha pasado exactamente eso. Entonces yo lo que quería era abrir las puertas, que entrara aire, abrir la ventana y que se aireara aquello que iba mal, para que entre todos intentáramos cambiarlo. Bueno, la reacción ha sido tan curiosa, ¿no? En el sentido de, me he encontrado que los periodistas jóvenes y los estudiantes de periodismo les ha entusiasmado el libro, les ha motivado a hacer las cosas de otra manera y demás. Y en cambio me he encontrado que aquellos que están en el top, lo que podríamos llamar el establishment mediático, se han sentido amenazados. ¿Por qué? Pues porque les va muy bien con el sistema tal como está. Si yo lo entiendo. Si yo cuento que en la sección de Nacional del diario El Mundo había 8 redactores jefe, ¿tú crees que a esos 8 redactores jefe les interesa, ganando un dineral, sin hacer demasiado, les interesa
que venga alguien a contar cómo se están haciendo las cosas y pedir la necesidad de que se cambien. Pues no, le interesa que todo siga igual. Le pasa igual a los políticos, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros le estamos pidiendo a los políticos constantemente que se regeneren, que reformen, y luego somos incapaces de hacer ningún cambio nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa contradicción yo no la he aceptado nunca. Hay gente que me dice, bueno, pero lo cuentas ahora y tal. Digo, no, no. Es que si uno lee mi blog, cuando yo era corresponsal del Mundo, yo me llevaba unas broncas de los jefes increíbles porque yo no hacía más que criticar a mi propio periódico. Y decir, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo otro? Y al periodismo. Y escribí sobre la precariedad de los periodistas y escribí un montón de artículos muy críticos con el periodismo. Claro, cuando ya lo hice desde esa posición de director, pues a mucha gente le sentó mal. Pero yo creo que no, que lo que hace falta es que sea mucha más gente la que lo haga. Un conocido locutor de radio me escribió cuando salió el libro y me dijo, oye, enhorabuena, cómo me ha gustado el libro. La verdad es que todo lo que cuentas yo llevo 30 años viéndolo y he estado callado y me siento avergonzado, ¿no? Me decía, me siento avergonzado de no haber hablado. Y entonces yo le mandé un mensaje diciendo, bueno, pues nunca es tarde, a lo mejor puedes empezar ahora. Nunca más tuve respuesta. Han pasado 2 años, ¿eh? No he vuelto a saber del locutor. Porque al final, pues los que están en esas posiciones de privilegio lo que quieren es mantener el privilegio. Seguir presentando ese programa, seguir dirigiendo ese periódico, seguir siendo, bueno, claro, dicen, ¿yo para qué voy a arriesgar ahora hablando? Pero me parece que es lo coherente. No le vas a pedir a un joven periodista en precario ganando 800 euros que se inmole denunciando lo que va mal en su empresa. Es que eso no es justo. Tendrá que ser el responsable a cargo del medio y gente que financieramente se lo puede permitir, porque llevan 30 años en la profesión y han ganado un buen dinero. Esto se lo pueden permitir. Entonces yo, desgraciadamente, y me sabe mal decirlo, creo que el periodismo español está en la cobardía. O sea, no tiene el coraje suficiente para denunciar lo que va mal en su propia casa. Y ese es uno de los grandes problemas en los que nos encontramos. Entonces, bueno, el director generó cierto debate durante un tiempo y eso estuvo bien, pero se ha quedado ahí. Yo quizá lo que más ilusión me hace, pues por ejemplo, sé que Patricia tortura a los estudiantes con la lectura del libro y eso a mí me hace mucha ilusión porque creo que es lo que puede quedar del libro, ¿no? No tanto el escándalo inicial o bueno, cuando se haga la película, eh, que por cierto el guión está ya casi a punto. Para mí lo más importante del libro, lo que más ilusión me ha hecho es que profesores como Patricia lo estén recomendando a los alumnos, porque a mí me habría encantado como alumno haber leído ese libro, porque habría entrado en la profesión con unos ojos abiertos hacia la realidad, que creo que es muy importante, para que luego ellos se sepan defender a sí mismos cuando se encuentren con situaciones comprometidas. Y yo lo escribí como una guía para los alumnos y de hecho el libro está dedicado a los futuros periodistas, ¿no? Y ese es el motivo. Sí, efectivamente. Claro, esta parte no la mencioné en esta pregunta, sí que lo mencioné en la pregunta Salaverría, que evidentemente yo creo que nos referimos a lo mismo respecto a no las críticas a compañeros periodistas, porque guerras mediáticas ha habido siempre. La cuestión, yo creo que aquí es separarlo, denunciar un comportamiento periodístico no ético de hacer una guerra mediática por intereses políticos o intereses económicos que imagino que usted también en su época del Mundo tuvo que sufrir con otros grupos editoriales o con otros medios de comunicación, con Sí, otros porque periódicos. hay una pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Quién quiere más al periodismo? Aquel que viendo que a su alrededor se están cometiendo corrupciones o tropelías o manipulando,
y calla, o aquel que viendo o habiendo visto, siendo testigo de todo eso, decide denunciarlo. Para mí, el director es un libro de amor al periodismo, amor absoluto al periodismo, de decir, mm, lo quiero tanto, me gusta tanto, me ha dado tanto, que lo que quiero es que ese libro nos haga mejores. Es un homenaje al buen periodismo y una denuncia del mal periodismo. Y esas dos cosas, tú lo mencionabas antes, es que fuera de España se hace a menudo. El denunciar a otros medios que no están haciendo periodismo, porque es que manchan en la reputación de todos. Y el periodismo sale en las encuestas como una de las profesiones, no sé si la segunda o la primera, peor valorada por los españoles. ¿Por qué? Pues porque callamos y permitimos que mucha gente se ponga el disfraz de periodista sin serlo y manche la reputación de todos. Y eso habría que acabar con ello. Ahora, es verdad que cuando denuncias las cosas, pues tiene consecuencias desagradables, te insultan, intentan manchar tu reputación también. Bueno, claro, no es cómodo hacerlo y para mí no fue cómodo escribir El director, ni fue cómodo a pesar de que estaba convirtiéndose en un bestseller, iba muy bien y demás. Mi editor me decía, pero no parece que estés contento. Digo, "Pues es que no estoy contento porque no es un libro que yo hubiera querido escribir. Habría preferido no tener que escribir El director. Pero no me quedaba más remedio porque yo había sido testigo de todo eso. Y no me podía llamar a mí mismo periodista guardando toda esa información en un cajón. ¿Por qué? Porque afectaba a otros periodistas. Más razón para denunciarlo. Porque ¿qué legitimidad moral podemos tener los periodistas en criticar a nadie si somos incapaces de limpiar nuestra propia casa? Muchas gracias por la respuesta. Bueno, no sabía que el director iba a ser película y como somos periodistas, pues tenemos a preguntar. Ya paso a preguntar si hay alguna novedad al respecto, porque he visto una noticia de hace unos días que usted además va a ser director ejecutivo del proyecto Pública Confidencial Digital y no sé si ya cómo está el proyecto, si hay algún nombre que no conozcamos que podamos conocer en esta jornada, por ejemplo. Si quieres saber quién va a ser el director, me temo que esa exclusiva no te la puedo dar. Vale, Solo te puedo decir que yo no voy a hacer de mí mismo, o sea, bueno. porque no queremos hundir la película ya desde el comienzo, o sea que, pero sí, bueno, es un proyecto que se paró durante el COVID, que previamente había sido planificado como una serie y que ha evolucionado a algo que yo prefiero y es una película, porque me da la sensación de que una serie con muchos capítulos te obliga a añadir mucho contenido y desvirtuar el espíritu del libro. La película te obliga a sacrificar partes, es verdad. No puedes poner todo lo que está en el libro. Pero es verdad también que es más fácil ajustarse al espíritu del libro con una película que con una serie. Y bueno, todo se puede torcer, ¿no? Pero ahora parece que ese proyecto va a buen ritmo, que los guionistas están escribiendo y que antes de final de año tendremos un guión que he descubierto, porque yo de ese mundo no sé nada, la parte fundamental e importante que pone luego todo en marcha mucho más rápido. Así que si todo va bien, espero que en no mucho tiempo tengamos esa película y que un actor súper atractivo y maravilloso haga de mí y bueno, yo permaneceré oculto para que no haya muchas comparaciones. De acuerdo, pues mira, si hay algún. Muchas gracias por la respuesta y si hay algún actor que se quiera postular, que quiera enviar el videobook o lo que sea, pues Ah, tiene aquí sí, la sí, oportunidad. aceptamos para el casting y aceptamos vídeos, alguien que se haga en una especie de redacción, haga de director. O sea, un director de 45, que son los que yo tenía cuando llegué, 44, 45, eh, con un poco aspecto de corresponsal despistado. Estaremos atentos a ver la película y con muchas ganas. Hay una última mano de Pablo, de parte de Pablo, perdón. No sé si puede formularla él. Sí, sí, sin problema. Más que nada, o sea, más que una pregunta, es una
una reflexión un poco general bueno, pues llevo pensando mucho tiempo y que es cierto que ha vuelto a pasar en estas jornadas. Y es que tengo la sensación, o parece que hay una sensación generalizada, y además se ve, es algo que con lo que te quedas, ¿no? Cuando lees el libro del director, y es que realmente se ve una indefensión clara del periodismo como tal frente a la empresa, ¿no? O sea, del periodista frente al impresor, digamos, ¿no? Aquello que se decía antes que al final es el dueño de la imprenta el que gana. Entonces, me planteaba que es algo que no ha salido aquí en estas jornadas o no ha salido de una forma muy clara o muy en serio, y es cómo se puede, desde un punto de vista a lo mejor político, legal, echar un cable al periodismo para que gane peso frente a la empresa, ¿no? Porque parece, por otro lado, siempre que se plantean a lo mejor medidas o se empieza a hablar desde la política en decisiones que van a tener al final algún tipo de repercusión en los medios, siempre se habla de ya quieren controlar a los medios, ¿no? Desde la política. Entonces yo creo que tampoco la política se mete de lleno en eso para evitar también pues que los propios periódicos critiquen a la política por intentar intervenir los medios. Pero yo creo que según cómo tenemos la situación, debería hacerse algo, no sé en qué línea, para garantizar esa libertad de los periodistas, o sea, y al final para garantizar la función del periodismo, ¿no? Entonces, no sé si en ese sentido tienes alguna Sí, opinión. bueno, es que eso es clave porque yo en el director digo, me pregunto, ¿no? ¿Cuándo se jodió el periodismo, ¿no? Y hay una frase ahí en la que digo algo así como, bueno, el día que los gestores empezaron a hacer de periodistas y los periodistas a hacer de gestores. Eh, la relación, eh, claro, yo por ejemplo personalmente, yo me sentí muy desprotegido porque aunque los ataques venían de políticos y de empresarios, el mayor ataque que yo sufrí venía de dentro. O sea, eran los propios directivos de mi empresa los que más me presionaban para que no hiciera mi trabajo. Y claro, es que eso es antinatural. Lo que tendría que haber pasado si yo hubiera tenido una empresa que creyera en el periodismo es un muro de protección a mi alrededor, ¿no? Que ellos se tragaran las presiones, no te las transmitieran para que tú pudieras hacer tu trabajo. Yo por aquí tengo un libro de Catherine Graham, ¿no? Sobre la editora del Washington Post histórica, y en ese libro se ve clarísimo eso, cómo una editora como ella, en el Watergate, defiende a muerte a su redacción, y hay un momento clave en el que ir adelante con esa investigación va a comprometer algunos negocios de la empresa. Y ella decide pagar el precio, porque, como decía antes, no está en una fábrica de tostaderas, sino en una fábrica de noticias. O sea, y cuando tú te dedicas al periodismo, aunque sea legítimo ganar dinero, y yo creo que es muy legítimo, querer que tu medio sea rentable, eso solo lo puedes hacer dentro de los límites de la verdad, del rigor periodístico y del servicio público. Y si no, dedícate a otra cosa. Oye, que hay mil cosas en las que se puede ganar dinero, más que en el periodismo. Se supone que te metes en el periodismo porque tienes unos principios y un deseo de reforzar la verdad. Entonces, ahí es donde yo creo que en España fallan muchísimo los directivos y las empresas, ¿no? En que se han puesto siempre del lado del poder. Y eso ha debilitado mucho la posición de los periodistas. Entonces, muchas veces dicen, no, es que las presiones de los políticos, bueno, pero es que son previsibles, ¿no? Las presiones de los empresarios, bueno, pues están en su, no voy a decir derecho porque no es un derecho, pero bueno, oye, pero, pero el propio dueño del periódico, intentando que no hagas periodismo, eso pasa en casi todos los medios y es una anomalía española. Y habría que acabar con ella, ¿no? Necesitamos al frente de los medios de comunicación gente que realmente
crea en el periodismo. Y hasta que no tengamos eso va a ser muy, muy difícil, porque los periodistas, como bien dices, se quedan desprotegidos y están ante una situación muy vulnerable frente al poder. No tienen el escudo necesario para hacer su trabajo con garantías. Muchísimas gracias, David. Si quieres, pasamos ya, Patri, no sé si quieres cerrar. Cerramos, sí. Yo solo quería cerrar con dos cosas que, para redondear esta fantástica intervención de David, con dos cosas que ha comentado en su intervención y espero no haber tergiversado las palabras. Si así ocurre, por favor, corrígeme. La primera de todas es los criterios de un buen reportaje, de una noticia, es decir, de un producto periodístico, siguen estando ahí, que no, eso no debería cambiar y que la fórmula está o la clave está en combinar las viejas esencias del periodismo con las redes sociales para combatir la desinformación. Y con esa visión de optimismo que trasladabas en tu parte final de la intervención, de que los diarios se han dado cuenta de que el periodismo ideológico tiene menos tirón, tiene menos recorrido que el periodismo de calidad. Y eso me parece una cuestión muy interesante a ponerla otra vez en primer plano. Con esto reitero otra vez de parte de toda la organización y bueno, a título personal, mi ilusión por haberte escuchado y el agradecimiento por tu presentación tan interesante. Seguiré estando con el director y con los alumnos todos los cursos que pueda a tope para que Bueno, no se pierda. yo te lo agradezco un montón y a vosotros por la invitación. Ha sido un placer. Me encanta hablar de estas cosas, como habéis comprobado. Y yo creo que entre todos, y sobre todo mis esperanzas de que ganemos esa batalla contra la mentira y la manipulación está en las nuevas generaciones. Yo creo que los de mi edad estamos ya muy maleados. Ya es difícil que nos reciclemos. Pero me da la sensación de que viene gente que puede hacer mucho, ¿no? Y bueno, es un placer estar con vosotros y espero que repitamos ya presencial la próxima seguro. O sea, ya la próxima la tenemos que hacer presencial para luego poder seguir debatiendo, tomándonos unas cañas. Así que, bueno, un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo, David. Gracias. Muchas gracias, David. Adiós, Bueno, adiós. nosotros ya despedimos las jornadas. Ha sido, pues como todos habéis podido ver, pues una buena mañana de viernes. Esperemos que os hayáis quedado con, por lo menos que os haya aportado en vuestro conocimiento, que os den nuevas ideas tanto para la investigación como para vuestras carreras. Y nada más, agradeceros la asistencia y bueno, comunicaros que hemos tomado nota también de la asistencia de cara a los certificados y que bueno, pues os lo haremos llegar lo antes posible. Y nada más, si solo animaros a que sigáis pendientes de este proyecto y que bueno, si tenéis un rato y os queréis meter en el blog, incluso aportar hasta vuestras verificaciones, si veis alguna verificación nueva o algo que nos queráis comentar, bueno, pues que estamos a vuestra disposición y que tenéis nuestro contacto para comentarlo lo que consideréis. Nada más y muchísimas gracias a todos de nuevo. Sí, ojalá.